Vamos a seguir con nuestra lección número 5. Vamos a decir 5b. Y vamos a seguir ahora entonces en los libros de los reyes en el Antiguo Testamento, libros históricos. El segundo libro de Samuel nos contó acerca del reinado de David y las glorias, los éxitos de su reinado. Ahora vamos a su hijo, Salomón. Salomón fue rey por unos 40 años también. Y él tuvo mucho éxito. El Señor lo bendecía en grandes maneras. Dice aquí que esos libros, o por lo menos estos primeros 11 capítulos de Primero de los Reyes, nos hablan acerca de las glorias del reinado de Salomón, su sabiduría, su riqueza, su bendición y el templo que el Señor le ayudó a construir. Pero también habla un poco acerca de la apostasía de Salomón al final de su vida. Así que otra vez tenemos mucho bonito, pero cosas que vienen por el pecado de los hombres. Cuando Salomón había muerto, había un problema muy grande que llevó a la nación a una división. Entonces tenemos la parte al norte, que de ahora en adelante se llama Israel, y la parte al sur que se llama Judá. La parte al norte se dividió y comenzó a seguir el liderazgo de un señor que se llamaba Jeroboam, y Jeroboam comenzó con la idolatría desde el principio. Y ustedes pueden ver aquí hay como una tabla que hace una comparación entre el reino del norte, o sea, Israel, y el reino del sur, o sea, Judá. El reino de Israel fue destruido unos 136 años antes del exilio del reino de Israel, o sea, el reino de Judá al sur. Y hay una razón muy interesante que vamos a notar en estos contrastes que tenemos aquí. Noten que en Israel había 19 reyes. En Judá también 19 reyes más una reina. Entonces, más o menos igual el número de personas que reinaban sobre los dos terrenos. Pero noten que en Israel todos los reyes fueron malos. Ni un solo rey bueno, ni un solo rey que seguía a Jehová. Todos los reyes eran malos. Mientras en el sur, en Judá, 8 de los reyes fueron bastante buenos y traían al pueblo periodos de avivamiento. Así que Dios pudo, por lo menos entre tantos, bendecir al reino de Judá, ¿verdad? Y entonces el reino de Judá seguía más tiempo. Otro contraste, el reino de Israel cuando llegó a su final, dice aquí, se perdió. Y a veces oímos acerca de lo que llamamos las 10 tribus desaparecidas. Y en cierto sentido es cierto que desaparecieron esas 10 tribus, esa nación al norte, esa nación Israel. No se oye de ellos jamás después, ¿verdad? Dios sabe dónde están, si es que existen todavía personas de Israel. Pero al otro lado, acerca de Judá, dice aquí que regresa del exilio en el año 536 a.C. O sea que el reino al norte, Israel, desapareció, fue destruido. Pero el reino de Judá al sur, siendo que por partes por lo menos obedecían al Señor y seguían al Señor, Dios tuvo misericordia de ellos. Ellos fueron llevados al exilio, lo que llamamos a veces el cautiverio, pero el Señor también los trajo nuevamente a su tierra y a su capital de Jerusalén. Así que hay diferencias
entre esos dos reinos. Y diferencias para mí muy interesantes. Y hay también una historia muy bonita que yo apunté aquí en mi libro, pero después encontré que se ve también en los libros de crónicas, así que lo voy a dejar solamente con un comentario aquí en la página 73. En el último párrafo dice: sin embargo, a causa del perverso gobierno de Manasés, Dios pronunció juicio sobre Judá, y en realidad la maldad de Manasés llegó a ser como el último toque, ¿verdad? Y entonces el Señor trae su castigo sobre Judá, que es el exilio. Entonces, solamente un comentario más que voy a hacer es que su papá, Ezequías, fue un rey excelente, quizás uno de los mejores de los reyes de Judá. Así que muy interesante para mí. Un excelente rey que siguió al Señor, que hizo muchas cosas que complacían a nuestro Padre Celestial, que trajo cierto avivamiento a su país, y el hijo de él, que fue conforme a muchos, y creo que la misma Biblia dice, el peor rey de todos los reyes de Judá. Buen padre, hijo malísimo. ¿Cómo? No sé. Solamente que cada uno toma su propia decisión, busca su propio camino, y el Señor responderá a cada uno de nosotros conforme a nuestras decisiones. Bueno, entonces hay solamente aquí en la página 74 algunas fechas importantes de eventos que tomaron lugar en esos dos reinos, y vamos a tratar de colocar algunas cosas aquí. Entonces hay otra vez una tabla, ¿verdad? El reino del norte, o sea, Israel; el reino al sur, o Judá. Entonces, vemos aquí en la primera línea en Israel que Jeroboam lleva a Israel a la idolatría. Él se aprovechó de la tontería de Roboam, el hijo de Salomón. El hijo de Salomón hubiera sido rey de toda la nación. Solamente que él, escuchando los consejos de los jóvenes que eran sus amigos, tomó unas decisiones muy malas, y así perdió la grande parte de su reino. Y entonces Jeroboam se aprovecha de esa situación para tomar las 10 tribus al norte. Y como decíamos antes, comenzó desde el principio con la idolatría, estableciendo al norte y al sur lugares donde podían adorar a becerros de oro, que él hizo que se hicieran, para que la gente así se olvidara de Jehová para buscar a otros dioses. Así, en la tercera línea, en la segunda, vamos a notar por parte de Judá que Asa fue un buen rey. Y qué bueno que el Señor encontró a uno. En la tercera línea vamos a ver, en Israel tenemos a Acab y Jezabel. Jezabel, la mujer de sangre, la mujer muy, muy mala, muy pecaminosa, muy vil. Pero notamos allí también el ministerio del profeta Elías. Y también yo apunté aquí el profeta Eliseo, porque Elías y Eliseo profetizaban en esos momentos. Y mientras ellos estaban allí, por el lado de Judá, Josafat fue también un buen rey, aunque hizo alianza con Acab, que trajo cierta situación. En la cuarta línea vemos a otros profetas mencionados en Israel, Amós y Oseas. En la quinta línea, por el lado de Judá, se hace mención de Ezequías, un rey muy bueno, y también se menciona el ministerio del profeta Isaías. Y esto me hace pensar que uno de los
pasajes muy importantes, muy notables en Isaías es el capítulo 6, los versículos 1 al 8, cuando vemos a Isaías pedir que el Señor le purifique por la maldad que tiene, siendo hombre de malos labios, viviendo entre un pueblo de gente que habla mal también. Eso bajo el rey Usías. Así que Isaías realmente se cabe más o menos en la cuarta línea y en la quinta también en el lado de Judá. Y buscando allí por debajo, en la próxima línea menciona el año 722, la destrucción del reino. Pero por el otro lado, en Judá, allí vemos en otros años después de esa destrucción, pero en Judá, Josías, el último de los reyes buenos de Judá, y después el ministerio de Jeremías, o juntamente con el ministerio de Jeremías. Y por supuesto llegamos al final donde la destrucción de Jerusalén y el exilio del reino del sur, o sea, Judá. Hay temas importantes. En medio de todos estos hay temas importantes que el autor de nuestro libro menciona aquí. Los libros de los reyes son libros históricos, pero no solamente históricos. Porque aunque nos dan información histórica básica, también nos dan un mensaje a su pueblo y un mensaje que es para nosotros hoy. Y el mensaje de los reyes es que hay pacto que el Señor hace, hay promesa que el Señor hace, pero el Señor también tiene que castigar el pecado. Tiene que castigar la desobediencia. Y eso es lo que pasó. La razón por la cual las preguntas que hicimos antes, ¿es Marduk más importante, más grande, más poderoso que Jehová? No. Pero Jehová no puede cumplir la promesa, no puede cumplir el pacto por la acción, por la maldad de esas personas, ¿verdad? Así que hay información histórica, hay información básica, biográfica, pero no hay solamente eso. Entonces dice en la página 75, a diferencia de otras fuentes históricas, el interés principal de estos libros es una evaluación de la fidelidad del rey hacia Dios. Y entonces menciona a cada uno de los reyes, especialmente cuando llega al final del reinado de cada uno, menciona si fue fiel a Dios o si fue infiel hacia Dios. Y por ejemplo, habla acerca de David diciendo que su corazón fue perfecto para con Jehová toda su vida. Así que si cometió pecado, quizás dice cosas como anduvo en todos los pecados que su padre había cometido. Así que hay una evaluación y uno puede ver entonces que lo que pasó en Israel, en estas monarquías de Israel, que las guerras que vinieron, las plagas y otras cosas que vinieron, catástrofes que a veces sucedieron, desde el punto de vista de Jehová, no eran simplemente cosas que por la naturaleza sucedieron, sino que desde el punto de vista de Dios eran castigos que el Señor traía a causa de la infidelidad y los pecados de los reyes. Y es muy interesante que si hace comparación entre la historia secular y la historia de la Biblia, menciona aquí el rey Omri. En la historia secular, el rey Omri es una de las personas más conocidas y menciona 2 o 3 o 4 cosas acerca de lo que la historia secular dice de Omri. Pero lo que vemos aquí en Primero de Reyes son solamente 6 versículos que hablan de él. Así que para nosotros, para Dios,
Omri, aunque fue un rey grande conocido, realmente no fue muy importante. ¿Por qué? Porque dice aquí, Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esta es la perspectiva de Dios. Así que tengamos mucho cuidado al decir que algo que pase en nuestro país es castigo de Dios. Especialmente porque nuestros países no son pueblo de Dios en el mismo sentido como fue Israel. Que esta cosa u otra cosa que sucede es castigo de Dios, como podríamos decir de Israel en esta historia. Pero por el otro lado, uno tiene que pensar, si Dios permite cosas que suceden. Bueno, siguiendo adelante, menciona aquí los profetas. Y una parte de los libros de Reyes es la participación o la actuación de los profetas. Que, por ejemplo, mientras Omri es casi ignorado en Reyes, el reinado de Acab, el mal rey, el rey vil, es descrito en detalle. Pero una razón quizás, porque en el rey de Acab vemos también el conflicto entre él y Elías, uno de los profetas grandes de Dios. Y una lección aquí, que aquí tenemos al profeta fiel predicando su mensaje. Aquí tenemos al rey vil oponiéndose a Elías y a su mensaje. ¿Y cuál de los dos está apoyando al Señor? ¿Por qué lado cae el Señor, verdad? Y otra vez hay que reconocer que en nuestro mundo hay una batalla muy grande, una batalla celestial, una guerra celestial entre Satanás y Dios. Y ojalá caigamos siempre nosotros por el lado de nuestro Padre Celestial. Entonces los profetas son fieles en su mensaje, y muchos de los reyes, y especialmente en Israel, al norte, se opusieron al mensaje de ellos, y es por eso que al final todos los pactos, las promesas de Dios no se podían cumplir tal como Dios quería, aunque vendrá el día en que se cumplen. Vamos a ver esto después. Se menciona aquí entonces en la página 76, en la sección que dice Teología Deuteronómica, en el segundo párrafo, a las preguntas planteadas en la página 72, al inicio de esta sección, el autor de Reyes responde, no, Marduk no es más poderoso que Jehová. No, Dios no ha olvidado a su pueblo y las promesas de su pacto. La cosa es que el pacto prometía bendición para los fieles, pero el mismo pacto castigo para los infieles. Entonces, Dios está haciendo precisamente lo que Él decía en el pacto. Muchas veces vemos todo solamente la parte positiva, ¿verdad? De Dios promete eso, Dios promete lo otro. Eso es lo que queremos. Pero nos olvidamos de la otra parte, la parte negativa, que Dios también dice, si no cumplamos nosotros con nuestra parte, habrá castigo. Así que el pacto de Dios, por decirlo así, tiene dos lados, ¿verdad? Así que llegamos a los dos libros de Crónicas, que otra vez eran solamente un libro en la Biblia hebrea, y que realmente no fue escrito el libro de Crónicas al mismo tiempo del libro de los Reyes. El libro de los Reyes habla de la historia de los reyes, de los dos reinos y todo eso, pero Crónicas no se escribe hasta el final, cuando los judíos han pasado su tiempo en Babilonia, el tiempo de exilio, y están volviendo a su país, a su tierra,
Y viendo ellos que el templo que era tan grande que Salomón había hecho, ahora el templo ya reconstruido, por lo menos para algunos de ellos, es un templo bastante más pequeño y no tiene la misma gloria, la misma belleza que el templo anterior. Y que el capital de Jerusalén, que era su lugar en el cual tenían orgullo, ¿verdad? El lugar que habitaba Dios, es una ciudad bastante destruida. Así que vienen estas personas desanimadas, tristes, y necesitan que alguien les anime con las promesas de Dios. Así que los libros, o para ellos el libro de Crónicas, es un esfuerzo para ayudarles a ver que Dios, a pesar de todo lo que ha pasado, Dios no se ha olvidado de su pueblo, Dios no se ha olvidado de su promesa, y que aunque ellos están volviendo a su país y viendo mucha, por decirlo así, mucha miseria, que el Señor los está trayendo nuevamente a su tierra para poderles bendecir otra vez y llevarles a un futuro más bendecido y bonito. Entonces, entre los dos libros, como decíamos, hay diferencias, aunque están contando la misma historia. Y conforme al autor de nuestro libro, el libro de Reyes preguntaba por qué no se han cumplido las promesas del pacto. Y la respuesta, por supuesto, por la infidelidad del pueblo. Ahora, Crónicas pregunta, ¿hay esperanza para el futuro? Aquí estamos regresando a nuestra tierra, pero vemos toda esta destrucción. ¿Hay esperanza? Y por supuesto la respuesta es sí. Así que Dios está diciendo en el libro de Crónicas que vean, les estoy volviendo a su tierra para poderles traer bendiciones después. En la página 78 tenemos otra tabla que da contrastes entre Samuel y Reyes por un lado y Crónicas por otro. Se menciona estas dos preguntas al principio, que Samuel y Reyes incluyen la historia del reinado de Saúl, pero Crónicas no. Que Samuel y Reyes incluye la historia de ambos reinados o reinos, tanto Judá como Israel, pero Crónicas solamente habla del reino de Judá. Hay énfasis en los profetas, en Samuel y Reyes, pero en el templo, en Crónicas. Así que hay diferencias en las perspectivas, ¿verdad?, entre los dos, aunque hablan de la misma historia. Y es por eso entonces que vemos diferencias entre los reyes por un lado y Crónicas por otro lado. Por ejemplo, en el comienzo, los primeros 9 capítulos de Crónicas, tenemos genealogías que son muy aburridas para nosotros, pero muy importantes para los judíos. Y en parte las genealogías son una forma de Dios para decir, no me he olvidado de vosotros todavía. Y entonces la lista de quiénes son ellos es para asegurarles que Dios siempre les tiene en cuenta. Y tenemos en estos 9 capítulos una pequeña pero bonita historia de un hombre que se llamaba Jabes. Y Jabes, para mí, una fuente de esperanza, es un desafío para mi vida, pero también Jabes es un ejemplo para el pueblo de Israel, que Dios escucha la oración de la persona fiel, de la persona que con todo corazón le quiere servir. Así que vemos en las crónicas el reinado de David. Toma varios capítulos y el Señor se enfoca en Crónicas sobre David y su linaje real, también sobre el templo, y menciona que el templo es central
para la identidad del pueblo de Dios. Y menciona el reinado de Salomón en segundo de Crónicas, los primeros 9 capítulos de él. Y otra vez especialmente el templo, la construcción del templo, la dedicación del templo y un gran texto de avivamiento que el Señor da como promesa a Salomón en la dedicación del templo. Y así el reino de Judá en el resto de segundo de Crónicas y mencionando otra vez el rey Ezequías, como les dije, uno de los mejores reyes de Judá, y el hijo de él, Manasés. Y aquí quiero mencionar el caso de Manasés. 2 cosas quiero mencionar. Primero, Ezequías, cuando el Señor le dijo que iba a morir y que debía ordenar su casa, él pidió al Señor más tiempo. El Señor le dijo, está bien, le voy a dar 15 años más. Bueno, ¿cuándo nació Manasés? Él tomó el reinado a los 12 años de edad. Entonces, en estos últimos 15 años, fue el tiempo cuando Manasés nació. Que tengamos cuidado con las oraciones que hacemos. Que no busquemos simplemente para cumplir nuestro propio deseo, ¿verdad? Sino el deseo y la promesa de Dios. Bueno, pero siendo así, Manasés nace, él llega a ser el peor rey de Israel, como mencionamos antes. Pero hay una cosa que Crónicas menciona que Reyes no menciona. En la página 80, como el cuarto párrafo, Manasés. Reyes muestra a Manasés como el peor de los reyes de Judá. Pero dice después, Crónicas dice que estando en cautividad, Manasés se arrepintió. Manasés fue liberado de Babilonia, regresó a Jerusalén y se deshizo de los ídolos que había en el templo. O sea que Crónicas, hablando de esperanza, hablando de futura bendición, hablando de que Dios no se ha olvidado de su pueblo, Crónicas menciona lo que Reyes no menciona, que el peor rey de Israel se arrepiente delante del Señor y recibe perdón y recibe bendición de Dios a pesar de todo lo que había pasado. Así que el mensaje principal de Crónicas del reinado de Manasés es su arrepentimiento. Muy interesante y para mí muy bonito. Entonces, para terminar esta lección, rápidamente, el mensaje de Samuel a Crónicas en el Nuevo Testamento, hay que notar que los autores de los evangelios muestran que Jesús es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con David. Y así Jesucristo vendrá para reinar por siempre y Él cumplirá últimamente las promesas de Dios. ¿Y qué dicen estos libros para nosotros el día de hoy? Bueno, se menciona aquí que en realidad las promesas a Israel se cumplen a través del ministerio de la iglesia. Nosotros, los pastores, nosotros, los maestros, nosotros, los evangelistas, nosotros, los predicadores, nosotros somos parte del cumplimiento de este pacto que el Señor hizo con David. En el día de hoy, la iglesia ahora siendo el instrumento en las manos de Dios para cumplir este pacto y para bendecir a todo el mundo. Así que hagamos nuestra parte. Sigamos fieles al Señor para servirle bien en toda nuestra vida. Que el Señor les bendiga.